Muy buenos días, mi nombre es Ruth Delano Rosario Mateo y en el día de hoy estaré hablando sobre el sistema respiratorio. Decidí volver a retomar este tema ya que en mi exposición pasada sentí que no lo desarrollé de la forma correcta. Entonces yo voy a compartir la pantalla junto a mi presentación y iniciar. Eh, Como ya le había dicho, el sistema respiratorio. Los contenidos que voy a tratar son la estructura del aparato respiratorio humano, el mecanismo de respiración que tiene el mismo, la cantidad de aire respiratorio, la composición del aire alveolar y aunque no está ahí, la diferencia que existe entre el aire atmosférico y el intercambio de gases en la hemoglobina en el transporte de gases por la sangre, la asfixia y también los tipos de asfixia y las regulaciones en la sangre. Una pequeña introducción del aparato respiratorio es que gracias al aparato respiratorio es que se da el intercambio de gases de oxígeno por dióxido de carbono. O sea, permite la entrada del oxígeno del aire atmosférico y desecha o elimina el dióxido de carbono en nuestro cuerpo. Eso se da gracias a esas áreas que tenemos en nuestro cuerpo y junto a los pulmones. Entonces, eso es una pequeña imagen del aparato respiratorio que comienza por las fosas nasales, la laringe, la faringe, tráquea, bronquios, pulmones, alvéolos y el diafragma, que vendría siendo el órgano o unidad que divide tanto la cavidad torácica como la cavidad abdominal. El mecanismo de respiración se da en dos fases, que es la inspiración, que es cuando inhalamos el aire que está fuera de nuestro organismo. Y aquí el diafragma se contrae desplazándose hacia arriba cuando inhalamos, desplazándose hacia arriba y aumenta el volumen de la cavidad torácica. Y también pasa con los músculos intercostales, que son músculos que están entre las costillas. También se contraen, lo que hacen que las costillas se eleven y se expandan. Eso es para poder inhalar el suficiente aire que necesitamos. Está la expiración, que es ya cuando expulsamos ese aire, el diafragma y los músculos intercostales, que en la inhalación se contraen, aquí hacen lo contrario. Estos se relajan y así poder reducir el volumen de la cavidad torácica. Y entonces la presión que se encontraba dentro de los pulmones aumenta para así poder expulsar el aire hacia el exterior. Esto es lo que pasa aquí. Esta es la instalación ya cuando exhalamos y esta es la inhalación. Si se dan cuenta, en la inhalación se ve un poco más hacia arriba la caja torácica. El mecanismo de respiración, este intercambio se da en los pulmones, específicamente en los alvéolos, que es cuando el oxígeno pasa de los alvéolos a la sangre, mientras el dióxido de carbono se transfiere a la sangre para que los alvéolos la expulsen. Y la sangre oxigenada, que es transportada por el sistema circulatorio, que estos trabajan en conjunto, eh, circulatorio a las células del cuerpo, mientras que la sangre cargada de dióxido de carbono regresa, hace un recorrido y regresa a los pulmones para que sean eliminadas. Este vendría siendo el mecanismo de respiración. Si vemos aquí, el O2 se introduce y el CO2 sale. Uno sale y el otro entra. Y está aquí también hay un ejemplo donde sale el dióxido de carbono en los pulmones, en los capilares de los pulmones y entra el oxígeno, perdón. Y aquí por igual. Entonces, esto vendría siendo como en la sangre. Y la estructura del aparato respiratorio, que vendría siendo estas, las fosas nasales,
como la nariz, que se encarga de filtrar, calentar y humedecer el aire atmosférico para que entre a nuestro cuerpo. La faringe, que vendría siendo este aquí, que es el que se encarga de que entren los alimentos y el aire. La laringe, que contiene las cuerdas vocales y las proteges durante la deglucación. La tráquea, que vendría siendo este tubito que vemos aquí, que es el tubo que conecta los bronquios con los bronquiolos. Y los bronquios, que aquí tenemos bronquio derecho, bronquio izquierdo, que son ramificaciones que llevan el oxígeno, o sea, que llevan el oxígeno a los pulmones, como vemos aquí, ramificaciones que llevan el aire a los pulmones. Y por último tenemos los pulmones, que aquí es donde se da el intercambio de gases y específicamente en los alvéolos. Aquí pensé que tenía una imagen donde estaban los alvéolos, pero tendré que buscar una en Google. Y este vendría siendo el diafragma, que es la unidad principal para la regulación de la respiración. Esto que se ve aquí, que divide la caja torácica con el abdomen. La cantidad de aire respiratorio normal en una persona vendría siendo de 500 a 800 mililitros de aire. La ventilación, que vendría siendo el desplazamiento desde la atmósfera hasta los pulmones y viceversa. Y existe una prueba que nos indica qué tanto volumen de aire tenemos en los pulmones, que se llama espirometría. Gracias a esta prueba podemos detectar cuál es el flujo del aire, qué tanto aire tenemos dentro de los pulmones y cuál es el volumen o la presión que ejerce. Entonces, esto vendría siendo, si nos fijamos, aquí estamos inhalando, donde se expanden las costillas y el diafragma, que se contraen ambos. Y aquí ya ambos lo que hacen es que se relajan, así provocando que el volumen de los pulmones aumente para que así pueda salir el dióxido de carbono. La composición alveolar, existe una diferencia bastante grande, que es que el oxígeno no tiene argón y que el aire atmosférico, el oxígeno que lleva es de 20 a 90, de 20,94% de oxígeno, y el oxígeno normal en nuestro cuerpo es de 4 a 5%. El aire atmosférico vendría siendo mayor porque es el aire que introducimos, y obviamente en la expulsión no vamos a botar esa cantidad de oxígeno porque nos quedaríamos sin oxígeno. Por eso solamente tenemos un 4 a 5%. De dióxido de carbono, el oxígeno, el aire alveolar tiene un 5 o un 6% de dióxido de carbono, un 78 o un 79% de nitrógeno y un 6% de vapor de agua. Y el aire atmosférico, un 20,94% de oxígeno, un 78 a un 78,08% de nitrógeno, un 0,93 de argón, un 0,035% de dióxido de carbono y un 0,40% de vapor de agua. El intercambio de gases en la hemoglobina en el transporte de gases por la sangre. Los glóbulos rojos sabemos que en el sistema circulatorio, como ya había dicho, trabajan en conjunto, ya que los glóbulos rojos son las células encargadas de transportar el oxígeno a los pulmones y a todo tipo de órgano de nuestro cuerpo y captar en ellos, por tanto, el CO2 para llevarlo a los pulmones para que en conjunto con los alvéolos estos sean expulsados. Este sería el transporte de gases, que entra el oxígeno hacia los pulmones. Un glóbulo rojo tenemos aquí, y estos circulitos redonditos transparentes que vemos en la hemoglobina. Aquí ya el oxígeno en la sangre combinado con la hemoglobina, donde aquí se da ya el oxígeno entregado a las células. Tenemos lo que es la asfixia, que no es más que una condición que se da
si el cuerpo no recibe el suficiente oxígeno que debe de tener para su funcionamiento correcto o si tiene también demasiado oxígeno. Sin el oxígeno adecuado en nuestro cuerpo, nuestras células sufrirían un proceso, creo que si mal no recuerdo, se llama apoptosis, que es la muerte celular y que esta muerte no es irreversible. Una vez que ya murieron las células, no hay vuelta atrás. Existen eh, algunos tipos de asfixia, como la perinatal. Esto ocurre en el feto recién nacido por la falta de oxígeno. Hipoasfixia es la disminución o cantidad menos de oxígeno en la sangre. Asfixia por ahogamiento, que es ya se da por alguna entrada de líquido que se vaya por las vías respiratorias o algún grano de algo que se le vaya por la vía que no debería y provocaría entonces un ahogamiento. La asfixia mecánica, que esa se produce por la compresión externa del cuello o el tórax, que es un ejemplo, una persona que vaya a ahorcar a alguien, como que algo más o menos así. Estrangulamiento, era la palabra. Y la asfixia química, que se produce por la inhalación de alguna sustancia tóxica. Y las regulaciones de la sangre, que son un mecanismo que mantienen el equilibrio de gases y pH. En primer lugar tenemos los quimiorreceptores, que esos son los encargados de detectar qué tanto nivel de dióxido de carbono o oxígeno existe y el pH en la sangre también. Cuando el CO2 aumenta o el O2 disminuye, estos receptores activan un centro respiratorio en el cerebro para ajustar la respiración. En segundo lugar, tenemos el sistema respiratorio, también conocido como bulbo raquídeo o protuberancia. Este se encarga de controlar el ritmo y la profundidad de la respiración para así regular los niveles de gases. Aumenta la ventilación si hay niveles altos de CO2 o niveles bajos de O2. Y por último tenemos el equilibrio ácido-base, que en el CO2 afecta el pH de la sangre. Si el pH baja, se convierte en una acidosis, entonces la respiración se acelera para eliminar esa cantidad máxima que hay de CO2 y así poder restablecer el equilibrio. Y eso es todo. Gracias por su atención.